Hola, ¿cómo está? Vamos a trabajar un poco acerca del proyecto de gestión. Empezaré con directores y luego, si me da tiempo, trabajaremos un poco con subdirectores para educación básica. La propuesta de la etapa 2, en el caso de directores, es la de elaborar un proyecto de gestión. Esto tiene que ver con diseñar un plan de trabajo que deberá tener una duración de 2, 3, 4 semanas para atender una prioridad identificada en la escuela en la que labora el director o subdirector. Lo primero que hay que hacer es elaborar un diagnóstico. No se detengan tanto en el diagnóstico. Realmente solo se trata de que consideren los elementos del diagnóstico porque además ya lo hicieron cuando hicieron su ruta de mejora al principio del año escolar. Ese diagnóstico les sirve. Solamente coloquen los datos básicos de identificación de la escuela, que tiene que ver con qué tipo de escuela es, cómo se llama, qué modalidad, qué nivel. Hablen un poco acerca de los docentes de la planta escolar y de los alumnos que asisten a la escuela. ¿Cuántos son? ¿Cuántos grupos? De manera muy breve. Después, acuérdense que tienen que ajustarse al número de caracteres que señala la guía técnica. Entonces es muy importante que tomen en cuenta esto, que no se extiendan tanto en la descripción. Después tienen que describir el contexto del centro escolar. Ahí tendrán que hablar de las características, en el caso del contexto interno primero, de las características del centro escolar, como el funcionamiento, las interacciones, las dinámicas que se dan en la comunidad escolar. Hablen de sus maestros, del trabajo que se hace en interacción, en consejo técnico, cómo se organizan, de manera muy breve también. Y también hablen de la infraestructura de la escuela. No se trata de describir si tiene 3 baños y si tiene 2 patios, sino lo que se trata es de destacar aquellos aspectos de infraestructura que favorezcan o que limiten el desarrollo de la finalidad de que es que aprendan los niños. Después, describan las características del contexto familiar, sociocultural y lingüístico de la escuela. Hablen de la comunidad en la que está inserta, características económicas de la comunidad, diversidad lingüística y cultural de la misma. También hablen del aspecto cultural. O sea, si la comunidad no tiene diversidad lingüística, pues no lo mencionen. Pero si es una comunidad indígena, tendrían que decirlo. O si es una comunidad en frontera, tendrían que decirlo. Por el tipo de interacciones que se generan entre las personas que habitan la comunidad. También hablen de las características económicas, a qué se dedica la población, si es un lugar muy comercial, si es turístico, si es una comunidad rural, qué interacciones hay entre estas personas que habitan la comunidad. Y hablen un poco acerca de las actividades culturales y sociales, incluso deportivas que realiza la gente. Después, describan un poco las características de los alumnos. Digan, además de que ya dieron los datos de cuántos son, tienen que hablar de los índices de reprobación, de los índices de rezago, de la situación de tener o contar con alumnos que tienen alguna necesidad educativa especial asociada a discapacidad, si hay algunas barreras para el aprendizaje y la participación, por ejemplo, relacionadas con lenguaje, relacionadas con discapacidad o con otros aspectos. También hablen si tienen apoyo de USAER o si no lo tienen. Otro aspecto importante son las características de los ambientes de aprendizaje, de cómo se da la convivencia escolar, cómo se atiende a estos chicos con necesidades educativas especiales. Y también hablen de los resultados de evaluaciones internas como CISAT o de las
calificaciones que se obtienen y de evaluaciones externas, como la prueba Planea o como la prueba PISA, si es que su escuela tiene este tipo de resultados a la mano. También cuando conversen con el evaluador en su escrito, porque de eso se trata, de conversar con el evaluador en su escrito, claro, de manera seria, en una manera formal, en donde ustedes digan, mi escuela es esta es su situación, así está mi comunidad, y por lo tanto en el Consejo Técnico establecimos estos acuerdos y compromisos y estas prioridades a atender en el centro educativo. Y al final señalen la prioridad en la cual me enfocaré para el plan de trabajo es esta. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen esta situación de problemática en cuanto al logro de los aprendizajes y van a dedicar el trabajo de su plan a trabajar la mejora del logro a través de la comprensión lectora o de la producción de textos o del desarrollo del razonamiento matemático y el cálculo mental, pues al final del diagnóstico lo dejan anunciado y después ya sigue la elaboración del plan. Para elaborar el plan es importante que ustedes consideren, primero que nada, decir es esta la prioridad educativa seleccionada con base en lo descrito en el diagnóstico. Luego, estos son los objetivos que se persiguen en este plan de trabajo que va a tener una duración de 3 semanas o de 2 semanas y lo que pretendemos es lograr esto. En términos reales, no utópicos, pero sí pueden enunciar en términos de contribuir, de fomentar, este tipo de verbos sí se pueden utilizar, pero se trata de ser real, lo que quiero lograr a través de lo que voy a hacer en el plan de trabajo. Y las metas para alcanzar esos objetivos las tienen que expresar en términos cuantificables, medibles, o sea, qué porcentaje, cuánto, dónde, para que sea preciso. Vamos a suponer que ustedes se plantean como objetivo el promover la mejora en el logro de los aprendizajes a través de la producción de textos en los alumnos. Y su meta podría ser que un determinado porcentaje de alumnos pase del nivel en que se encuentra y que ustedes detectaron y ya dijeron en el diagnóstico, en la herramienta de CISAT, a otro nivel, al siguiente nivel. Pónganse metas precisas y alcanzables. Pero si en el diagnóstico dijeron, por ejemplo, que tienen una problemática relacionada con los docentes, que tiene que ver con una falta de integración, una falta de interacción para ver cómo se trabaja en las diferentes asignaturas o en los diferentes grados, podrían proponerse un plan de trabajo que quede en este ámbito, no llegar hasta los alumnos, sino trabajar con los docentes, que obviamente este trabajo impactará en los alumnos. Ambas maneras están correctas. Propónganse metas claras y no tantas. Un objetivo con 2 metas o 2 objetivos con una meta cada uno, dependiendo de la naturaleza de las actividades que van a realizar. Después viene ya el diseño propiamente de la estrategia de trabajo, en donde ustedes van a describir qué es lo que van a realizar en los ámbitos de gestión escolar. Los ámbitos son aquellos que hemos trabajado cuando diseñamos las estrategias globales de mejora. Entonces podría ser, por ejemplo, trabajar en el salón de clases, cómo lo van a hacer, qué actividades van a desarrollar con los docentes en el salón de clases. Trabajar en la escuela, cómo lo van a hacer para coordinar actividades de organización y funcionamiento. Entre maestros, que tiene que ver con el desarrollo de capacidades técnicas, con los padres, que tiene que ver con promover su participación. En la asesoría técnica también, o sea, si van a solicitar asistencia técnica, en el ejemplo que les estaba poniendo acerca de la mejora del logro de los aprendizajes a través de la producción de textos con los alumnos. Bueno, podrían trabajar entre maestros el diseño de estrategias
para después en el salón de clases trabajarlas en el aula con los padres de familia, decir cómo los van a involucrar en la escuela, cómo van, no sé, a exponer, por ejemplo, los textos producidos en un periódico mural. Y si van a solicitar asesoría técnica durante el trabajo entre maestros, por ejemplo, para diseñar las estrategias, pueden pedir el apoyo de un centro de maestros o de algún experto en el tema que venga a trabajar con ustedes. Esto es abarcar estos ámbitos. Bueno, también podrían hacer un cuadro en donde pusieran los ámbitos y también podrían incluir el asunto de materiales e insumos educativos, que es uno de los ámbitos, pero que lo podrían poner en el cuadro de manera vertical, poniendo una columna en donde indiquen qué materiales e insumos van a utilizar y cómo los van a gestionar. Perdón. Después viene el asunto de la estrategia de trabajo. Así está descrito en las tareas evaluativas. La estrategia de trabajo es esa misma que ya están desarrollando en los ámbitos. Son esas acciones que están señalando. Entonces podrían hacer un cuadro con esta estrategia de trabajo donde pongan los ámbitos, donde pongan columnas para decir las actividades que van a desarrollar, los tiempos y los recursos. Ahí tienen que ir describiendo cómo van a organizar los espacios. Lo importante es que tengan todos estos elementos. Las acciones de atención a la prioridad educativa por ámbitos, perdónenme, el cronograma, los tiempos, no necesita tener un cronograma aparte, ahí pueden ir indicando los tiempos, los espacios y demás, cómo lo van a utilizar y cómo se van a organizar para hacer el trabajo. Y también uno de los ámbitos, que es para medir avances, tienen que decir cuáles son las acciones de seguimiento y eso lo pueden incluir ahí mismo. Una vez que tienen diseñado su plan de trabajo, que además les decía, no tiene que ser tan ambicioso, puede ser para aplicarlo en 2, 3, 4 semanas. Aunque les dicen que tienen la plataforma abierta durante 8 semanas, no se trata de que hagan un plan para 8 semanas. Se trata de que hagan un plan de trabajo para atender la prioridad y para alcanzar los objetivos y metas que ustedes se planteen. Si eso lo logran en 2 semanas, pues dura 2 semanas su plan. No importa. Bueno, una vez que ya tuvieron su diagnóstico y su plan, lo van a poner en práctica y van a recuperar evidencias de lo realizado. ¿Cuáles son las evidencias? Las que ustedes decidan. Lo importante es dar cuenta del trabajo que están realizando. Una vez que apliquen su plan, van a empezar a trabajar con las respuestas a las tareas evaluativas. La primera tarea evaluativa pregunta: ¿cómo es que la estrategia que ustedes establecieron en ese plan de trabajo atiende la prioridad educativa y considera el diagnóstico? Como ustedes hicieron el diagnóstico, definieron la prioridad y después diseñaron la estrategia con sus acciones en cada uno de los ámbitos, aquí se trata de que expliquen por qué consideraron que esas acciones son las pertinentes para atender esa prioridad educativa y que recuperen lo que ustedes mismos estuvieron señalando en el diagnóstico, que hablen de los acuerdos que establecieron en el Consejo Técnico, cómo esos acuerdos los retomaron en la estrategia, luego que hablen de lo que describieron en cuanto a características del contexto interno y externo y cómo lo articularon con las acciones. Luego, si por ejemplo dijeron que tienen una biblioteca o tienen un aula de medios o tienen una ludoteca, en el diagnóstico lo dijeron al describir, bueno, entonces, ¿cómo eso lo utilizaron? Si dijeron que no tenían nada de eso, pero que hay en el exterior algunas cuestiones que pueden aprovecharse, ¿cómo lo utilizaron? La cuestión es explicar cómo vincularon su diagnóstico con el trabajo que ustedes están proponiendo y cómo es que esta estrategia es la adecuada para ustedes para atender la prioridad educativa que seleccionaron. También hablen aquí de las acciones de seguimiento que propusieron y digan cómo es que estas acciones permiten identificar el avance de las actividades para el logro de las metas. De qué manera también esa organización que hicieron facilita
la mejora de la comunicación entre la gente de la comunidad escolar, o sea, a quién le asignaron el periódico moral, a quién le asignaron el diseño de alguna estrategia para trabajar con los padres, cómo se organizaron, si trabajaron en parejas y por qué eso es adecuado en función de lo que ustedes mismos dijeron en el diagnóstico. Si en el diagnóstico dijeron que hay un ambiente adecuado y de cordialidad, ¿cómo lo aprovecharon? Si en el diagnóstico dijeron que hay un ambiente complicado, entonces, ¿cómo estas actividades pueden contribuir a mejorar ese ambiente? O sea, todo eso va articulado. Igual tienen que hablar de la infraestructura y cómo la aprovecharon, los materiales que ustedes mismos dijeron. Esta es la primera tarea evaluativa que contestan. Y con eso se cierra el primer momento. O sea, una vez que ustedes diseñaron su diagnóstico, diseñaron su plan y argumentaron esta primer tarea evaluativa, que tiene unas preguntas de andamiaje, pero que las preguntas no se contestan como si fuera un cuestionario, solamente se consideran para poder contestar la tarea evaluativa, que es la pregunta principal. Entonces, sí es importante considerarlas. O sea, cuando ustedes van viendo las preguntas, pueden ir dando respuesta a la tarea evaluativa, pero es en un solo texto continuo. Y no olviden cuidar el número de caracteres de acuerdo a lo que dice la guía técnica. Hay un número de caracteres para el diagnóstico, hay un número de caracteres para el diseño del plan y hay un número de caracteres para la primera tarea evaluativa. Una vez que ustedes terminen esto, estarán en condiciones, ya que lo capturaron o lo cortaron y pegaron en la plataforma, en el espacio correspondiente, van a tener, ustedes pueden entrar y salir, o sea, pueden empezar hoy y seguir mañana y 2, 3 días darse para esto sin problema, porque entran, salen sin problema en la plataforma, van dando guardar y salir o guardar y continuar constantemente y una vez que terminen ya la tarea evaluativa y ya tengan estos 3 elementos que lleva el momento 1, que es el diagnóstico, el plan y la primera tarea evaluativa, entonces pueden cerrar el momento 1. El momento 2 implica la puesta en marcha del plan de trabajo y durante la implementación de él tienen que seleccionar 4 evidencias. ¿Cuáles son estas evidencias? Bueno, antes de hablar de ellas, vamos a ver qué nos piden en las tareas evaluativas para poder estar en congruencia con esto y que la evidencia que yo suba me ayude a sustentar la tarea evaluativa 3, que es la primera del momento 2. Entonces, aquí me pregunta la tarea, ¿cómo utilicé la información derivada de los resultados de las evaluaciones internas y externas, pues para focalizar esta prioridad? Entonces, se supone que yo en el diagnóstico dije que tuvimos determinados resultados, por ejemplo, de CISAT o de Planea. Si yo ya dije eso, la primera evidencia que puedo poner son mis gráficos que dan cuenta de estos resultados de mis evaluaciones internas y externas. Esos gráficos los escaneo en un PDF que no debe de ser de más de 7 cuartillas y entonces yo voy a sustentar mi respuesta de la tarea evaluativa 3 en explicar cómo esta información permitió focalizar la prioridad educativa y definir qué acciones haríamos en el plan de trabajo para atender esa prioridad. Ahí se verá, por ejemplo, con esto que habíamos comentado de la producción de textos, si los alumnos salieron mal en eso y qué pasó cuando se aplicó la herramienta de producción de textos con los alumnos, qué resultados tuvimos y cómo los cuadros o gráficos me están representando esta necesidad de atender la prioridad. También aquí cuiden el número de caracteres, porque acuérdense que cada una de las tareas evaluativas tiene un número. Enseguida tendríamos que elaborar la tarea evaluativa 4, que se refiere a la segunda evidencia. Aquí me están preguntando cómo es que las acciones desarrolladas en los ámbitos de gestión me permitieron atender la prioridad educativa. Bueno, entonces aquí voy a hablar en el plan de trabajo, consideramos los siguientes ámbitos. Las acciones que están propuestas en el ámbito
entre maestros permitirán el trabajo entre pares o en ternas, según como lo hayan propuesto, en equipo, en colectivo, para que los maestros diseñen conjuntamente las actividades que después van a aplicar en el ámbito aula, pero esto ya es explicado, o sea, eso que pusieron en su plan, lo explican aquí, para que digan cómo estas acciones permiten atender esa prioridad y de qué manera se organizaron para hacerlo. Esa es la pregunta número 4. Y entonces, o sea, la tarea evaluativa número 4, que es la segunda del momento 2. Entonces, ¿qué evidencia podría yo seleccionar para mostrar qué fue lo que hicimos en los ámbitos de gestión? Entre maestros hicimos reuniones, una fotografía podría ser. Entre maestros trabajamos el diseño de las estrategias, a lo mejor la estrategia diseñada en colectivo, fotografiada o escaneada. Con los padres que hicimos, podría ser un collage o podría ser varias diapositivas en PowerPoint donde ponga los ámbitos y donde coloque cada una de las fotografías o documentos o diagramas. A lo mejor hago algún esquema de cómo trabajamos y cómo nos organizamos. A lo mejor el oficio donde solicité la asesoría técnica para este ámbito de asesoría técnica. O sea, de cada uno de los ámbitos yo puedo escoger qué es lo que lo va a ilustrar para ver cómo trabajé en cada ámbito. Y puedo hacerlo en diapositivas y después guardar como PDF, no debe pasar de 7 diapositivas y subir mi evidencia. Y entonces aquí argumentar cómo es que hicimos estas acciones en los ámbitos y cómo es que permitieron atender lo que en el diagnóstico dijimos. Después viene otra pregunta, que es la tarea evaluativa número 5, que viene siendo la tercera del momento 2. Aquí nos preguntan cómo la organización que se hizo en mi plan de trabajo de la comunidad escolar y de los recursos, hablando de tiempo, espacios y materiales, permitieron implementar las acciones de atención a la prioridad educativa seleccionada. Entonces aquí yo tengo que explicar de qué manera yo aproveché los recursos, los optimicé, utilicé los espacios, procuré no perder el tiempo atendiendo a la normalidad mínima para ir logrando esos objetivos, por ejemplo, de diseño de estrategias para la mejora de la comprensión lectora, perdón, de la producción de textos y cómo eso se aplicó en el aula, cómo lo fuimos optimizando en cuanto a tiempos, aprovechando el trabajo cotidiano que se realiza en la escuela. Entonces, ¿qué evidencia podría yo mostrar aquí para sustentar todo esto que estoy explicando en cuanto a la organización de la comunidad escolar y los recursos? A lo mejor un diagrama de organización, a lo mejor una fotografía de los espacios utilizados, a lo mejor un listado de los materiales ya con mayor descripción. En el plano voy a poner toda la descripción de mis materiales, pero aquí en mi evidencia sí puedo poner una fotografía o una descripción de lo que utilicé y puedo decir cómo fue que lo aproveché. Y entonces esa sería mi tercera evidencia, igual que no pase de 7 cuartillas, escaneada en PDF, colocada en un PowerPoint y luego guardada como PDF, de manera que cuando yo suba mis evidencias, yo las tenga organizadas, evidencia 1, evidencia 2, evidencia 3, evidencia 4. Mis 4 evidencias listas en PDF para subirlas. Y luego cuando voy contestando las tareas evaluativas, voy haciendo alusión, mencionando, en la tercera evidencia estoy mostrando esto y esto y esto. Cómo nos organizamos en la comunidad escolar, los recursos que utilizamos, y entonces lo vas explicando. De eso se tratan las tareas evaluativas. Y las preguntas de andamiaje te sirven de apoyo para poder contestar. Todo el tiempo estás en un ir y venir entre el diagnóstico, tu plan de trabajo, lo que realizaste y la evidencia que estás presentando. Y esa es la parte fuerte de la evaluación, que logres articular en lo que dices y contestas en tus tareas evaluativas todo lo que hiciste en tu plan de trabajo en torno a la consecución de los objetivos para la atención de la prioridad que tú mismo o tú misma señalaste en el diagnóstico. Después viene la última pregunta, no es la última, es penúltima,
del momento 2, que es la tarea evaluativa 6 y se corresponde con la cuarta pregunta, con la cuarta del momento 2. Estoy haciendo los lío con esto de los números, pero es la sexta tarea evaluativa. Esta sexta tarea evaluativa que está en el momento 2 me pide que explique cómo es que las acciones de seguimiento permitieron verificar que sí estábamos avanzando y logrando la meta. Entonces, yo no puse en ningún lado mis acciones de seguimiento como tales o mis instrumentos. Lo expliqué en el plan cuando expliqué la estrategia de seguimiento, pero ahorita es el momento de poner la evidencia donde yo puedo poner la rúbrica, la lista de cotejo o el formato con el cual fuimos dando seguimiento para poder identificar que estábamos logrando las metas. Y explico aquí de qué manera esas actividades de seguimiento con esos instrumentos permitieron ir verificando el nivel de logro y verificando que sí estábamos atendiendo a la prioridad y logrando el objetivo señalado. Esta es la cuarta evidencia. ¿Qué podría ser? Bueno, pues esos instrumentos aplicados y escaneados, esos cuadros de seguimiento, esos formatos que utilicé, esa podría ser mi cuarta evidencia. La tarea evaluativa 7, que todavía está dentro del momento 2, me pregunta, ya no está asociada a ninguna evidencia, ya solamente me pregunta cómo es, y esto es algo muy importante de contestar, porque al mismo tiempo que yo estoy haciendo un trabajo, por ejemplo, de producción de textos, tengo que seguir trabajando con otras intenciones o intereses de lo que es la tarea de educar. Y entonces aquí tengo que explicar cómo es que mi estrategia de trabajo permitió generar ambientes favorables para el aprendizaje, para la sana convivencia, para la inclusión, para la equidad, para la atención a la diversidad, de acuerdo a lo que yo contesté, yo plasmé antes en mi diagnóstico. Si yo dije que había ambientes desfavorables como esto, me permitió generar ambientes más adecuados y sana convivencia. Si yo dije que tenía alumnos indígenas, alumnos migrantes, alumnos con necesidades educativas especiales, ¿cómo la estrategia me permitió incluirlos? ¿Y cómo me permitió atender esa diversidad cultural o incluso lingüística, si es que la hay, que yo describí en mi diagnóstico? Entonces, tengo que explicar de manera muy clara cómo estas actividades me permitieron lograr estas finalidades de la educación, que es promover ambientes favorables, la sana convivencia, lograr la inclusión, la equidad y la atención a la diversidad. De eso se trata la pregunta número 7 o tarea evaluativa número 7. Después viene el momento número 2. En el momento número 2 ya no voy a subir nada, ya solamente voy a contestar las tareas evaluativas. Ahí cierro el momento 2 y paso al momento 3. Y ahí solamente voy a contestar mi tarea evaluativa número 8, en donde me piden que explique los resultados que se tuvieron con el plan de trabajo implementado. A partir de lo que yo di cuenta en cuanto a los objetivos y metas planteadas, con mis actividades de seguimiento y cuáles fueron esos resultados, si avancé o no avancé, si logré las metas o no las logré, de qué forma las acciones propuestas favorecieron el logro de los objetivos, pero también aquí es muy importante que hablen un poco más de ustedes, de su tarea directiva, de cómo su intervención al organizar, al promover, al coordinar, fue la que les permitió ir logrando esto. Hablen un poco más de ustedes. Y la pregunta 9 nos pide que hagan ustedes un análisis de su gestión, de su trabajo durante la aplicación de este plan. Y que hablen de sus fortalezas, de los aspectos que ustedes consideran que deben mejorar y que identificaron en su práctica profesional durante la puesta en marcha de su plan de trabajo, reiterando los resultados que tuvieron y el análisis que están haciendo de algunos aspectos para poder intervenir en la mejora de lo que se propusieron en cuanto a la prioridad seleccionada.
y también propongan algunas acciones concretas para la mejora de su práctica. Con eso tendríamos entonces contestadas las últimas 2 tareas evaluativas, en que en realidad solamente son una reflexión de la propia práctica. Y con eso terminamos toda la etapa, que al final, cuando cierren el momento 3, les va a generar un comprobante, un único comprobante al final. Entonces, si ven todo está articulado, no desesperen, háganlo despacio y ojalá estos consejos les hayan servido. Hasta pronto.